Arratsaldeon, gaur transferentzien batzorde mistoa bildu dugu legea betetzeko. Konstituzioa betetzeko eta Gernikako estatutua betetzeko. Buenas tardes, hemos reunido hoy la Comisión Mixta de Transferencias para cumplir la ley, para cumplir la Constitución y para cumplir el Estatuto de Gernika. Y esto es para mí una satisfacción y una buena noticia para todos, porque hoy nos hemos reunido dos gobiernos, el Gobierno de España y el de Euskadi, para cumplir la Constitución y el Estatuto, para avanzar en el desarrollo del Estado autonómico y, muy concretamente, para avanzar en el desarrollo del Estatuto de Gernika con unos trabajos que se retomaron en 2018 tras 7 años de estancamiento. Así pues, en primer lugar, quiero agradecer el trabajo realizado por los equipos negociadores del Gobierno de España y del Gobierno vasco, que ha hecho posible que nos encontremos hoy aquí. Los traspasos son un instrumento de cooperación bilateral esencial para dar cumplimiento a nuestro marco constitucional y estatutario, y son la herramienta para hacer realidad la descentralización política y administrativa de nuestro modelo territorial, para fortalecer el autogobierno. Es un modelo territorial que se sostiene en los valores democráticos que se encarnan en el diálogo, la negociación y el pacto, imprescindibles para el desarrollo del Estado de las autonomías. Permitidme una reflexión sobre las lecciones aprendidas durante los últimos meses en la pandemia producida por el COVID-19 y que creo que hoy tienen una especial relevancia. Para mí, la lección más clara, la más contundente, es la obligada cooperación entre instituciones, entre gobiernos que tienen problemas diferentes, entre gobiernos que tienen perspectivas diferentes y también propuestas de soluciones diferentes, pero también a menudo afrontan problemas comunes. La cooperación es hablar, es encontrar puntos en común desde las perspectivas distintas para trabajar en beneficio de la ciudadanía. El diálogo es siempre una oportunidad para el acuerdo. Con los traspasos que hoy hemos materializado, avanzamos en la consolidación de servicios públicos y el Gobierno de España cumple con el compromiso alcanzado con el Gobierno vasco. Entre los traspasos que se han aprobado en el día de hoy, destaca el correspondiente a la gestión de las instituciones penitenciarias, tanto por su trascendencia, porque se produce en momento de normalidad democrática del que todos debemos congratularnos, como por los considerables medios a traspasar y por su repercusión financiera. También nos hemos acordado hoy el traspaso de determinadas funciones en materia de transportes por carretera, el otorgamiento de códigos ISSN en relación con empresas y entidades radicadas en el País Vasco y un edificio en el puerto de Ondarroa, en Vizcaya. Y esta es la vía en la que seguiremos avanzando. Este es el camino. La vía del desarrollo del Estado de las autonomías, que es un Estado diverso, plural y que por lo tanto debe atender realidades muy distintas. Y por tanto seguiremos apostando por una España fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad. Una España que garantiza a partir de la Constitución el desarrollo del autogobierno de Euskadi. Muchas gracias. Eskerrik asko. Yo he dicho. Bueno, arratsaldeon guztioi. Buenas tardes, bona tarda. Ministro, estimado Miquel, bienvenido. Ongi etorri, benvingut en este primer viaje que realizas a Euskadi en tu condición de Ministro de Política Territorial y Función Pública. Espero que tanto tú como la delegación que encabezas tengáis un poco de tiempo para poder disfrutar de este país de mar, de montaña y de viñedos. Si me permites la expresión, de una tierra de tradiciones ancestrales y de gastronomía mundialmente reconocida y apreciada. Deseo que te sientas en Euskadi como yo mismo me he sentido cada vez que he tenido ocasión de trasladarme a tu tierra, a Cataluña, donde siempre, sin excepción, se me ha acogido con suma hospitalidad y cariño. Antes de continuar, yo voy a darle la palabra a la consejera de Gobernanza y Autogobierno, Olatz Garamendi. Es la persona que lidera la
no siempre fácil y en ocasiones ardua negociación bilateral que luego nos permite llegar a acuerdos como los que hoy hemos suscrito y celebramos. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko, Sailburu, eskerrik asko, ministro. Badira 3 bat aste gizartearen eta hedabideen aurrian atera ginela. Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren artean orduan adostu genituen transferentzien berri emateko. 4 eskualdatzeez aritu ginen orduan. Hilabeteetako negoziazio luze eta elkarrizketa biziek bere fruitua eman zuten. Orduko adostasuna akordio ofizial bilakatu dugu gaur. Transferentzien batzorde mistoan. Es indudable que la transferencia de instituciones penitenciarias es la de mayor peso simbólico político de las acordadas, ya que tiene un importante contenido social y un gran impacto presupuestario. El Gobierno vasco asumirá la organización y el funcionamiento de las prisiones de Euskadi, así como la ejecución y seguimiento del cumplimiento de las penas. Luze hitz egin da idatzi da espetxeen transferentzien simbolismoaz. Ez da gutxiagorako, eduki eta esanahi sozial handiko eskumena delako, baina ezin daukatu beste 3 garrantzia ere. Errepide garraioaren transferentziari esker, 3 foru aldundiek bertoko errepidetatik igarotzen diren garraio pribatuen antolakuntzaz, koordinazioaz eta kontrolaz arituko dira. Las diputaciones forales asumirán, entre otras cuestiones, la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente por Euskadi, así como el que tenga su origen y destino aquí. En cuanto al ISSN, este traspaso supone que el Gobierno vasco se hace cargo del otorgamiento de este código bibliográfico en Euskadi, para lo cual se recepcionarán las solicitudes de los editores y se tramitarán y catalogarán las publicaciones periódicas con ISSN asignado. Eta azkenik, Ondarruko itsasbarrutiko eraikinarekin, Ondarruko portua biziberritzeko lanak bururaino gauzatu ahal izango dira. El traspaso del edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa no figuraba en el calendario de transferencias, pero tiene una gran trascendencia, no solo para el municipio, sino para todo el sector arrantzale. Estos traspasos vuelven a demostrar que el pacto y el acuerdo son la vía más eficaz para avanzar en autogobierno. Los acuerdos cerrados en torno a estas materias ponen en su justo lugar el valor de la política y la utilidad de las instituciones públicas en su servicio a la ciudadanía. Esta es la manera en la que este Gobierno concebimos la política y el servicio público, huyendo de la descalificación y apostando por la palabra y el contraste de ideas y propuestas. En este sentido, quiero reconocer la buena disposición para el acuerdo que ha mostrado hasta ahora el ministro Miquel Iceta durante todo el proceso negociador. Baina hau, ez da bidearen amaiera, zoritxarrez. Izan ere, bide luzea dugu egiteko. Hainbat eskualdatze dira transferitzeke zeudenak, eta gaur hemen 4 itxi ditugu. Falta direnak ekartzeko lanian jarraitzen dugu. Gure bide horria garbi dago. Gure autogobernuaren zutabe den Gernikako estatutuak agintzen duena betetzeko asmoa dugu. Este no es, pues, el final del camino. Muy al contrario. La realidad es que aún nos queda mucho por recorrer. Seguimos reclamando y negociando todas y cada una de las materias pendientes de transferir y recogidas en el Estatuto de Gernika. Esa es la ruta que queremos transitar. Y es así, no porque lo diga esta consejera, sino porque así se acordó con el Gobierno del Estado, pero ante todo porque así lo mandata el Estatuto de Gernika, refrendado por el pueblo vasco. El Gobierno vasco es refractario al frentismo y al conflicto. Nos parecen más atractivas y efectivas la conciliación y la bilateralidad. Lo hemos demostrado siempre, también en este proceso transferencial. Estos últimos meses de intensa negociación entre ambos gobiernos han servido para sentar las bases del trabajo a realizar a partir de mañana mismo. Eskualdatzeke dauden gai guztiak politika publikoak kudeatzeko ezinbesteko tresna dira. Herritarren ongizatea eta Euskadiren garapena bermatzeko erraminta. Transferentzia horietako batzuk gauzatzeko burubelarri ari gara lanian, eta al bezain laster bestei ere helduko diegu. Ez dugu amore emango, falta zaizkigun transferentzia gauzatu arte. Materia guztiak etxetik kudeatu arte. Ez dut etziko konpromiso horretan.
eta nire honen emango dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu. Bueno, la firma de estas 4 transferencias que hoy hemos suscrito en el seno de la comisión mixta es fruto de muchas e intensas horas de trabajo. Y en Euskadi siempre es así. En Euskadi, en el ámbito de las transferencias, no tiene lugar el corta y pega. En Euskadi, cada nueva transferencia es una pieza de artesanía que lleva tras de sí un trabajo riguroso, minucioso y paciente. Y ello es así por 2 razones. En primer lugar, por la singularidad que reviste el Estatuto de Gernika, cuyo texto fue concebido originariamente desde el principio en esos términos, con vocación de singularidad, y en segundo lugar, por la especialidad de nuestro sistema de financiación, que descansa, como se sabe, sobre el concierto económico y el cupo. Un acuerdo político de raíz histórica y con base de pacto. Un modelo de relación bilateral que sigue plenamente vigente y descansa sobre el esquema diálogo más negociación igual a acuerdo. Una receta de éxito asegurado en la relación entre partidos políticos, pero también en la relación entre instituciones públicas. Lo ha sido así en el pasado, lo es en el presente y lo va a seguir siendo sin duda alguna en el futuro, porque este es el camino para articular y vehiculizar civilizadamente las relaciones políticas. Por eso estamos hoy aquí, para celebrar el éxito de 4 nuevos acuerdos que nos acercan un poco más a una de las metas que nos hemos propuesto en esta legislatura en el Gobierno vasco, que es el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Tenemos una meta para esta legislatura, pero tenemos también una hoja de ruta. Por primera vez contamos con un cronograma que incluye todas las materias pendientes de transferencia a Euskadi, con sus plazos de vigencia y con un horizonte de acuerdo. Avanzamos, por tanto, en el autogobierno vasco. Y más autogobierno es sinónimo de más bienestar para la ciudadanía vasca. Vamos a gestionar en Euskadi a partir de hoy 4 nuevas materias. Vamos a gestionarlas en casa. Y gestionarlas en casa es ganar en gestión, porque esta gestión es más cercana, es más acertada por el conocimiento exacto de nuestra realidad más próxima. Tenemos también mucho que celebrar por la relevancia de las transferencias que hoy se llevan a cabo, particularmente por la relativa a las instituciones penitenciarias, que está recogida no en un precepto del Estatuto de Gernika, sino en 2, artículos 10, 14 y 12.1, 2 preceptos. Transferir el sistema penitenciario es, sin duda alguna, cumplir la ley, cumplir la Constitución y el Estatuto, pero es también saldar una deuda con Euskadi. Y quiero hacer una afirmación rotunda. En Euskadi estamos preparados, jurídicamente preparados, anímicamente preparados y estructural, organizativamente preparados para gestionar las instituciones penitenciarias y hacerlo con acierto y eficacia. Lo mismo ocurre de alguna manera con la transferencia por carretera. La recibimos hoy del Estado, pero inmediatamente nos pondremos manos a la obra para hacer efectivas los convenios que se han de suscribir con las 3 diputaciones forales. Es una transferencia que nunca antes se ha llevado a cabo en esos términos a ninguna otra comunidad autónoma y nunca después se llevará a cabo a ninguna otra tampoco. Una vez más, por tanto, la singularidad de nuestra arquitectura institucional arrojando, haciendo posible un mecanismo singular de traspaso de bienes y servicios. Gaurtik aurrera beste 4 materia kudeatuko ditugu Euskadin. Eta etxean kudeatzeak bere abantailaz dauzka. Etxean kudeatzeak hobeto kudeatzea da. Izan ere, kudeak eta hurbilagoa eta zuzeneagoa izango da, hain zuzen ere gure gertuko errealitatea zehatzago ezagutzen bai dugunez. Aurrera goaz, beraz, aitortutako autogobernuaren bidetik. Eta gaur, zertxo bait hurbilago gaude, legegintzaldi honetarako geure buruari jarri genion helmuga horretatik, hain zuzen ere, Gernikako estatutua bere osotasunean betetzearen helmuga horretatik. Eta badaukagu bai helmuga bat legegintzaldi honetarako, baina badaukagu horren ondoan partekatutako bide horri bat. Bide horri ona. Lehenengo aldiz historian zehar daukagu
eskualdatu gabe dauden transferentzia guztiak jasotzen dituen kronograma bat, eta gainera negoziaketa epeak eta akordioaren horizontea bere gainean, bere barruan hartzen dituena. Transferentziak Euskadiren kasuan artisautza lanak dira denak. Gure Gernikako estatutua singularra delako, eta gure finantziaketa sistema ere originala, berezia, paregabakoa delako. Horrek guztiak esaten du, horrek guztiak ekartzen du ondorio gisa, transferentzia bakoitzak landu egin behar dela artisautza lan bat izango balitz bezala. Erro historikoa duen eta itunean oinarritzen den akordio politikoa. Aldebiko harreman eredua, gaur-gaurkoz ere oraindik indar betean dagoena, elkarrizketa, negoziazioa eta horren ondorioz akordioa. Gaur sinatu ditugun akordioak. Alderdi politikoen eta erakundeen arteko harremanetarako erabat baliozkoa den errezeta bat. Elkarrizketa, negoziazioa eta horren ondorioz akordioa. Orain arte egin izan duguna eta hemendik aurrera ere borondate guztiz, konpromiso guztiz jarraituko duguna. Ministro, si quieres decir algo más? Bueno, besterik ez badago, beraz. Alguna pregunta habrá. Zuen esanetara gauzkazue, galderarik balego, aldugun neurrian bentsat erantzunak emateko. Mire, el Gobierno lo que no puede es poner puertas al campo. Si en un momento determinado acordamos, entendemos que hay que hacer modificaciones, hay que hacerlas. Ahora, si usted me pregunta si hay la previsión en estos momentos de hacerlas, debo decirle que no. El Gobierno de España considera que el estado de alarma debía tocar a su fin, que las comunidades tienen instrumentos para seguir manteniendo la precaución y la cautela. Debo decirles que acaba el estado de alarma, pero no la pandemia. Debo decirles también que si bien podíamos esperar que en el momento de acabar el estado de alarma hubiera una explosión de júbilo, pero este no puede ser la pauta de conducta y la normalidad en el momento en el que nos hallamos. Y debo decirles, para prohibir el botellón en la calle, evitar que se produzca, no hace falta un estado de alarma. Por lo tanto, nosotros consideramos que las comunidades tienen instrumentos. Consideramos también que pueden pedir la autorización de los correspondientes tribunales superiores de justicia para proceder a medidas de mayor restricción. Y en el último decreto aprobado por el Gobierno de España recogimos la posibilidad de que si una comunidad autónoma considera que su correspondiente Tribunal Superior de Justicia no está aplicando la ley, y hay otros ejemplos en otras comunidades de actuaciones distintas, pueden recurrir a un mecanismo de casación rápido frente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Entonces, este es nuestro planteamiento y a él nos atenemos. Yo les recuerdo que tenemos mecanismos de cogobernanza, uno de ellos, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reúne cada semana y que puede adoptar también decisiones de actuaciones coordinadas que son de obligado cumplimiento. Por lo tanto, creemos que hay un arsenal suficiente de medidas y que si hubiera que hacer una reflexión adicional al respecto, desde luego, en su momento la haríamos. Bueno, yo tiendo a no valorar demasiado las decisiones judiciales, porque lo que debemos hacer todos es respetarlas. Pero, sin embargo, efectivamente, usted se refiere a la disparidad y es por eso que hemos establecido esta vía excepcionalmente rápida de casación para evitar que se produzca, si es que se produce.
que hemos visto que es así. Hemos visto tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas, me refiero ahora al de la Comunidad Valenciana, aceptando medidas que otros tribunales superiores de justicia, por ejemplo el del País Vasco, no convalidan. Y por eso nosotros hemos establecido este sistema. He dicho el País Vasco, pero podía haber dicho Canarias, que es la primera comunidad que ha decidido recurrir en casación frente al Tribunal Supremo. Entonces, lo que era esperable es que hubiera una explosión de júbilo y alegría al acabar el estado de alarma. Lo que no es esperable es que eso se convierta en la nueva norma de conducta. Y frente a ello, las comunidades autónomas, el propio Gobierno de España, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las policías locales, las policías autonómicas, incluso, si me apuran, las ordenanzas municipales, recogen medidas para evitar que situaciones como las que se produjeron este fin de semana se reproduzcan de forma permanente. Ministro, ¿puede ser que ahora esté planteando el Gobierno del que forma parte esta posibilidad de un cambio legal porque la vía en casación al Supremo quizás no vaya como esperaba, me refiero a las críticas del propio presidente de la Sala de lo Contencioso, que parece que no está muy cómodo con estudiar estos casos? Mire, yo lo he dicho, yo no voy a opinar sobre opiniones del presidente de una sala, y creo que también convendría que todo el mundo respetase la función legislativa que corresponde a las cámaras y su iniciativa al Gobierno de España. Todavía yo no me atrevería a decir que la casación no funciona porque no hemos visto su efecto y por lo tanto yo creo que lo normal es esperar a que se produzca para poderlo valorar desde el conocimiento de causa. Pero permítame que haga una reflexión que quizá no coincidimos del todo con el Gobierno vasco, pero que yo me veo obligado a hacer, y es que nos hemos de acostumbrar todos que las medidas de restricción de derechos y libertades fundamentales han de ser excepcionales y acotadas en el tiempo, y que su control posterior, si se produce la necesidad de tomar alguna medida que va más allá de las ya establecidas por las leyes, solo puede recaer en el Poder Judicial. No podemos caer en la arbitrariedad ni en hacer de un estado de alarma que es excepcional y tasado en el tiempo la norma permanente. Y por lo tanto, nosotros creemos que las cosas pueden conducirse de arreglo a lo que establecen actualmente nuestras leyes y las posibilidades que tenemos a disposición de las comunidades, del Gobierno de España o incluso ese recurso de casación. Si comprobamos en el tiempo de que esto no es así, pues lógicamente en la vida no hay nada perfecto, siempre hay margen de mejora, pero en estos momentos no es el planteamiento que nosotros tenemos. Respetamos, y aprovecho, quizá me adelanto un poco, pero quiero que quede claro, respetamos absolutamente la posición del Lehendakari, del presidente del Gobierno vasco. Podemos discrepar, podemos ver las cosas un poco distintas, pero lo que les aseguro es que desde el Gobierno de España entendemos que sus opiniones, sus posicionamientos están guiados por el mejor servicio posible a los ciudadanos y ciudadanas vascas. Y por lo tanto, de ahí no nos vamos a mover mucho en el sentido de decir nosotros somos conscientes que las comunidades autónomas son las competentes en materia de salud, pero que tenemos también mecanismos de cooperación y de colaboración que nos pueden ayudar a todos a mejorar la eficacia de las decisiones y de las actuaciones que se decidan. Y en ese terreno nos van a encontrar. Perdón. Dice que ahora no es el momento, pero ¿qué situación se tendría que dar para poder realizar estos cambios legales? Mire, que consideráramos que no hay otro mecanismo de controlar mejor la pandemia que con una determinada reforma, que repito, se va a tener que atener a la Constitución y, por lo tanto, no podrá plantear mecanismos excepcionales de restricción drástica de derechos y libertades fundamentales y no podrá, por así decir, superar o esquivar el necesario control judicial a determinadas medidas. Lo digo porque no vayamos a hacer de la excepción la norma. No vayamos a creer que la mejor manera de ordenar la convivencia en democracia sea la restricción de derechos y la prohibición. Hay que buscar siempre un equilibrio y, por lo tanto, en la búsqueda de ese equilibrio nos van a encontrar todos, incluso cuando se producen discrepancias, como en este momento la hay, entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, estén convencidos de que la posición del Gobierno vasco a nosotros siempre nos mueve a la reflexión.
O sea, que no, hay gente que dice, bueno, pero no hacéis caso. Vamos a ver, siempre, desde el respeto, desde la cooperación entre instituciones, nosotros vamos a atender opiniones que quizá no coinciden con las nuestras, pero que desde luego no caen en saco roto. Yo quisiera que todo el mundo tuviera la confianza, la tranquilidad de que las medidas que se toman son las que entendemos adecuadas en cada momento, pero esos son siempre elementos sujetos a revisión. Yo debo decirle que en este caso, además, entendemos perfectamente la especial sensibilidad que ha mostrado el Gobierno vasco, porque es verdad que la pandemia, o mejor dicho, la evolución de la pandemia, no está siendo homogénea en el conjunto de comunidades autónomas y, por lo tanto, estamos convencidos de que la reflexión que hace el Lehendakari está basada en el mejor conocimiento de la situación del País Vasco y en su voluntad de servir al interés de la sociedad vasca, no otros motivos. También debo decirle, contrasta mucho la opinión del Lehendakari con la de otros que quisieran que se prorrogase el estado de alarma para poder votar en contra en el Congreso. Y he querido marcar una diferencia radical entre lo que nosotros entendemos un comportamiento institucional exquisito, aún desde la discrepancia, con lo que pueden ser elementos que tienen más que ver con la erosión del adversario político que con el mejor servicio a la sociedad, que es el que todos deberíamos procurar. Usted hoy ha dicho que si el Gobierno vasco pidiera el estado de alarma, el Gobierno lo apoyaría. Yo no sé si el Gobierno vasco le va a pedir, ¿Gobierno visto que lo va a apoyar? Bueno, nosotros, y luego el vicelehendakari, si lo estima conveniente, lo dirá, pero yo he escuchado bien al Lehendakari. Él ha dicho que no acaba de ver o entender una declaración, digamos, territorializada del estado de alarma y, por lo tanto, no nos extrañaría que no lo hiciera. Yo creo que a todos a veces nos cuesta aceptar una realidad que es cambiante, que es mutable y que exige adaptarnos a ella. Lo que sí que creo que estoy en condiciones de decir es que las opiniones que expresa el Gobierno vasco no caen en saco roto, son acogidas por el Gobierno de España, aún desde la discrepancia, y que nos mueven a la necesaria reflexión sobre cómo mejor servir a los intereses de la ciudadanía, que es lo único que nos ha de mover. ¿Se está interpretando esta situación como una expresión de debilidad del Gobierno central, trasladando la responsabilidad, en este caso, a las comunidades autónomas? Y además, esta situación de debilidad se ve acrecentada después de los malísimos resultados del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Yo creo, ¿es consciente el Gobierno central de lo que se está jugando y cuándo va a reaccionar ante esta situación? Pero si me lo permite, debilidad, ¿por qué? No, el Gobierno ha tomado una decisión. Antes, en una entrevista, me preguntaban, oiga, el hecho de que no hayan pedido la prórroga del estado de alarma tiene que ver con que igual no tendrían mayoría para aprobarlo. He dicho, no. Si el Gobierno de España considerase que hay que prorrogar el estado de alarma, habría ido al Congreso a pedir la correspondiente autorización. No sé si la hubiera recibido o no, pero en todo caso, si no lo hemos hecho, es porque no lo estimamos necesario. Y por decir, en Madrid, supongo que muchos factores jugaron en el momento de emitir el voto de muchos ciudadanos, pero me parece que lo que ganó allí es menos estado de alarma, no más. Bueno, Lehendakariak argi asko adierazi zuen joan den astean, okerrezpanago legebiltzarrean bertan, guk 1981 lege organikoaren inguruko interpretazioa egiten duguna zera dela. Lege horrek ahalbidetzen duela lekuan lekuko erkidegoko alarma estatu bat deklaratzearen aukera hori hortxe dago, baina bai esaten du horretarako baldintza jakin batzuk eman behar direla. Alegia, epidemia hori lurralde horretan bakarrik, ala lurralde osoan, ala lurraldean zatibatean, baina lurralde horretan bakarrik eman behar dela, eskakizun hori egin alizateko eta alarma egoera horretara egokitzeko, lurralde batetara egokitu alizateko. Ez da orain bizi dugun egoera. Gauza jakina denez,
hemen pandemia baten aurrean gaude, estatu mailan ez ezik, Europa guztian eta mundu mailan eman den pandemia baten aurrean. Beraz ez gaude, 81ko lege organikoan aurreikusten duen suposamendu zehatz eta konkretuan. Beraz, gaur gaurkoz Eusko Jaurlaritzak ez dauka bat ere asmorik eskakizun hori egiteko eta alarma estatuaren adierazpena Euskadiren kasurako bakarrik egiteko. Sí, bueno, no está en las previsiones del Gobierno vasco en este momento el solicitar una declaración de estado de alarma específica para el Gobierno vasco en absoluto, ¿no? Lo dijo con claridad el Lehendakari la semana pasada en una comparecencia que tuvo lugar, creo que en el propio Parlamento, ¿no? Cuando hacía una lectura, además, concreta de las previsiones de la Ley Orgánica del año 1981, cuando decía que la posibilidad de un estado de alarma circunscrito a un ámbito territorial, al territorio de una sola comunidad autónoma, requiere que se produzca una epidemia que afecte a todo o parte, pero exclusivamente al territorio de una comunidad autónoma. Nos encontramos ante una pandemia global y no es, por tanto, el supuesto al que se refiere ese precepto de la Ley Orgánica del año 1981. En cualquier caso, insisto, no es voluntad del Gobierno vasco en ningún caso hacer esa solicitud, y sí, por el contrario, el de continuar gestionando una situación que se alumbró el sábado pasado con la aprobación del decreto del Lehendakari y su inmediata entrada en vigor, y en función de eso, lógicamente, haremos el seguimiento exhaustivo, puntual, de la evolución de la salud pública en Euskadi, pero también del marco normativo general, y iremos comprobando también qué tipo de medidas se adoptan en otras comunidades autónomas y en el marco general, porque es cosa conocida que, aunque la situación epidemiológica no es uniforme en todo el territorio del Estado, hay situaciones muy distintas, incluso enormemente diferentes en unos territorios y en otros. No es menos cierto que es conveniente, y yo creo que la experiencia ha puesto esto claramente de manifiesto, en la medida de lo posible abordar planteamientos compartidos, planteamientos comunes, planteamientos coordinados, que en buena parte nacen en los últimos tiempos del mecanismo de cogobernanza establecido alrededor del Consejo Interterritorial, ¿no? Bueno, ikusi dugu, beste lurralde batzuetan kalean arazo gehiago izan dela, osasun arauak betetzearen ikuspuntutik hemen Euskadin izan ditugunak baino. Egia da baita ere, azken asteotan, ez bakarrik asteburu honetan, aurreko 4, 5, 6 asteetan ere alarma estatua indarrean zegoen, baina horren ondorio ez da izan alarma egoeraren arauak urratzen dituzten personak zeudenik, hainbat ekitaldi antolatzen eta hainbat jai giroko movimentuetan parte hartzen, urratzen arauak, indarrean zeuden arauak urratzen, no? Ikuspuntu horretatik beraz, asteburu honetako esperientzia ez da bereziki larria izan Eusko Jaurlaritzarentzat Euskadiren kasuan, eta bai esan dezakegu, iragarri genuen bezala, ikuskaritza, vigilantzia jarri dugula, eta detektatu ditugun urrapen guztiak, araudiaren urrapen guztiak jarraitu ditugula, eta hainbat neurri hartu direla baita ere, identifikazioak eginez, eta baita ere salaketak tramitean jarriz. ¿No? Bueno, esto, como bien ha puesto claramente de manifiesto el ministro, es una opción, es una posibilidad que la ley, el Real Decreto Ley aprobado la semana pasada, pone en manos de las comunidades autónomas. El Gobierno vasco ha considerado, por diferentes razones, que no es el momento para ejercer ese derecho y plantear un recurso de casación contra el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ¿no? En primer lugar, por razones operativas. Hay que tener en cuenta que el expediente lo había activado el Gobierno vasco a partir del martes. La solicitud de autorización al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a la Sala de lo Contencioso, se formuló el martes de la semana pasada. La respuesta vino el viernes por la mañana, a primera hora. Para el sábado había que poner en circulación inevitablemente una norma que sustituyese a la que estaba en vigor y, por supuesto, cubriese la laguna que dejaba el cese del estado de alarma, y, por tanto, un recurso no hubiese resuelto esa situación en absoluto. Era urgente, era perentorio dictar una norma
que pusiera negro sobre blanco la regulación que iba a estar en vigor en Euskadi a partir del momento en el que cesase el estado de alarma, ¿no? En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, el Lehendakari tiene también la voluntad clara de no incrementar, de no multiplicar la sensación de inseguridad y de desconcierto de la ciudadanía, ¿no? Y la hipótesis de que recién aprobado un decreto, insisto, un decreto que se aprobó el viernes y se publicó ya en el Boletín Oficial del País Vasco inmediatamente, ¿no? Y que ha estado en vigor durante el fin de semana, que como consecuencia de un recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo se pudiera hipotéticamente declarar una revocación del auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de alguna manera forzándonos a revisar de nuevo una norma que acababa de entrar en vigor, cuando mucha gente, muchos ciudadanos y ciudadanas habían adoptado medidas, aparecen en los medios de comunicación estos días, en el marco de la nueva disposición, en el marco de salir de la comunidad autónoma, de hacer uso de la posibilidad de superar el límite perimetral de la comunidad autónoma o municipal, que ya no estaba en vigor, que ya con el declaramiento del estado de alarma ya había dejado de desplegar efectos, u otras medidas como el toque de queda, pues no era contribuir, digamos, a la necesaria claridad, a la seguridad jurídica y a la certeza que necesitan ahora los ciudadanos, ¿no? Por tanto, vamos a seguir atentos, prestando atención a la evolución de la pandemia y a la evolución del marco normativo, y en el futuro, como todas las comunidades autónomas, porque aquí estamos en una tarea de hacer seguimiento permanente y de ajuste permanente de las medidas a la evolución de las circunstancias y de la situación sanitaria, pues iremos adoptando las medidas que convenga o que sean oportunas para en cada momento, siempre siguiendo las pautas marcadas por las autoridades sanitarias y con el respaldo específico y el aval consciente de la comunidad científica, ¿no? sólida y por tanto va a poder afrontar con mayores garantías lo que resta de legislatura. Y también me gustaría saber cómo valora el hecho de que las encuestas ya sitúan a Pablo Casado por encima de Pedro Sánchez en cuanto a intención de voto. Mire, sobre lo segundo, las encuestas de ilusión también se vive. Nosotros trabajamos con la idea de acabar la legislatura en el año 2023. Creemos que tenemos acuerdos parlamentarios que lo van a permitir y, sobre todo, que en la cuestión de fondo de la estrategia política del Gobierno creemos que es muy acertada. Nos toca ahora vacunar, vacunar y vacunar, nos toca impulsar la recuperación económica, nos toca utilizar bien los fondos europeos y nos toca mantener una política social vigorosa. Sobre la relación con nuestros socios, mire, yo le debo decir que puedo hablarle quizá más porque tengo una relación mucho más estrecha y más frecuente con el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco lo que nos está pidiendo es estabilidad, es certidumbre y es profundizar en una política de reformas razonable que cuente además con la participación de las comunidades autónomas y muy especialmente del Gobierno vasco. Y desde luego nos vamos a atener a ese planteamiento que es justo, que es razonable. Yo les pediría, y ya sé que está mal visto que los políticos pidamos cosas, pero que separen claramente lo que es una transferencia de competencias, de recursos, de personal humano, de equipamientos, de infraestructuras, de lo que es la política penitenciaria. Son cosas que van por caminos absolutamente distintos. Hoy estamos ante una cuestión trascendente, pendiente, y lo ha dicho el vicelehendakari con toda razón, desde muchos años, y que viene a cumplir y yo diría a saldar una deuda. Y es verdad que quien ha hecho
principalmente posible que eso suceda es la propia sociedad vasca, que quiere mirar al futuro, que no es que quiera olvidar, pero quiere superar claramente un conflicto violento y una etapa de actuaciones terroristas que han acabado y que quiere gestionar. Miren, así como orgulloso el vicelehendakari nos decía que la transferencia de competencias en materia de transporte por carretera era muy singular en el País Vasco, porque realmente solo el País Vasco tiene además que inmediatamente proceder a transferir esa materia a las diputaciones forales y por lo tanto eso tiene, digamos, una complicación, una complejidad. Solo hay otra comunidad autónoma que tiene transferidos los centros penitenciarios, que es precisamente Cataluña, desde hace muchísimo tiempo. Y debo decirles, aunque soy un partido en Cataluña en la oposición, que la verdad es que la sociedad catalana está razonablemente satisfecha de la gestión concreta, del uso concreto de esa competencia. Y aquí lo único que cabe lamentar es que el País Vasco no haya tenido tanto tiempo para poder demostrar su capacidad y que, si me lo permiten mis amigos, ahora tendrá la obligación de demostrarlo. Y quiero decirles que algunas cosas que hemos aprendido todos aquí, uno es a valorar la función y el trabajo de los funcionarios de prisiones, pero también la colaboración de muchas ONGs que están contribuyendo a la rehabilitación y a la reinserción de los presos. Estoy convencido que eso va a seguir, se va a incrementar incluso en la medida que todo el mundo pueda mejorarse. Por lo tanto, yo les pediría que hiciéramos ese esfuerzo de separación. Nosotros, además, se produce una cosa, les diré, que une bastante. Gobernamos en el País Vasco conjuntamente el Partido Nacionalista Vasco y los socialistas. La relación entre el Partido Nacionalista Vasco y el socialismo, no solo vasco, sino el socialismo español, tiene una tradición muy larga, también de desencuentros, naturalmente, pero de cooperación. Se dice, hablando se entiende la gente. Hombre, no siempre, pero nosotros creemos a veces que con algunas miradas que nos vienen del gobierno vasco entendemos mucho y las entendemos siempre guiadas por la buena fe, por la lealtad. Y el Partido Nacionalista Vasco se le podrán criticar, como a todos, muchas cosas, pero no su falta de claridad. Lo que el Partido Nacionalista Vasco pidió al inicio de la legislatura como mapa, como brújula, como sentido de la actuación del Gobierno de España, se va a mantener. Y por lo tanto yo confío que la relación que tenemos como entre gobiernos y también entre partidos va a seguir afianzándose. Y créanme, no va esto competencia a competencia, no es así. Yo creo que en el Partido Nacionalista Vasco, como en el Partido Socialista Obrero Español, lo que hay es una obsesión compartida de derrotar la pandemia y de asegurar la recuperación económica y la recuperación social de nuestro país. Eso es lo fundamental. Luego podemos discrepar a veces en una u otras medidas. Otro amigo vasco, Aitor Esteban, nos deleitó el otro día en una intervención en el Congreso y le decía a una miembro del Gobierno: no, sí, seguramente queremos ir al mismo sitio, pero nosotros preferimos ir por etapas, ir consolidando. Usted quiere quizá ir más rápido. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente yo ya sé que la política a veces traslada mucho ruido, mucha querella, mucha disputa, pero cuando un país, y en este caso podemos hablar tanto del conjunto de España como del País Vasco, como de Cataluña, como de Canarias, como de cualquiera, se enfrenta a una crisis sanitaria tan poderosa como la que hemos tenido y se enfrenta a una dificultad tan grande como la de recuperar el daño que sobre la economía y el tejido social ha tenido esa pandemia, hay detalles, cuestiones, matices, diferencias que deben quedar a un lado y ser marginales en lo que es el esfuerzo común de seguir adelante.
Vamos a ver, ahora parecerá que le doy una larga cambiada, pero créame que no es así. También estamos aquí por el impulso del Lehendakari Urkullu y del presidente Sánchez en su relación. Es verdad que nos toca a veces, yo digo, servir los platos a quienes nos tocan, pero detrás nuestro hay responsables políticos de primerísimo nivel, equipos técnicos dedicados, y por lo tanto eso va a ser así en todas las transferencias, en todas. Como usted comprenderá, si yo no tuviera una instrucción expresa del presidente del Gobierno de España, yo no estaría aquí firmando unas transferencias. Y estoy convencido que es el mismo caso en el caso del Lehendakari Urkullu. Por lo tanto, estamos guiados, motivados y a veces apremiados por esa decisión de los dos presidentes. Sin duda, el ingreso mínimo vital es una cuestión que el Gobierno vasco ha planteado con insistencia, también la vicelehendakari Idoia Mendia, y estamos trabajando en ello. Es verdad que hay siempre, lo decía el vicelehendakari, dificultades en las transferencias. En este caso la dificultad es lo reciente de esa nueva figura. Pero también debo decir, a mí, la persona que me ha dicho que la comunidad autónoma o una de las comunidades autónomas que mejor está gestionando su renta de inserción, que es la vasca, ha sido el ministro Escrivá. Por lo tanto, estamos en el respeto, estamos en el trabajo, dispuestos a vencer las dificultades y, como les decía, no recuerdo si lo he dicho en la reunión o lo decía también frente a ustedes en esta rueda de prensa, confiamos antes de acabar el año volver a reunir a esta comisión mixta con un nuevo paquete de transferencias y vamos a intentar que entre ellas figure el ingreso mínimo vital. Tomad la última palabra, ¿eh? En ello estamos. Menudos somos. No puede que diga, menudos somos.